a la pastora Magnolia, para ella es la que nos trae el consejo de la palabra. Amén. Gracias. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te doy gracias porque tú estás con nosotros, porque tu palabra, Señor, siempre nos recuerda tus misericordias, como tú nos guardas. Guíame con tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, para que yo pueda entregar el mensaje que tú has escogido para tu pueblo, para que yo pueda transmitir, Señor, el pensamiento y lo que hay en mi corazón, Señor, acerca de ti. Porque mi corazón, Señor, está agradecido por tus grandes favores, por tu amor y por tu misericordia, Rey. Por eso te doy gracias, amado mío, en esta noche. Gracias, Cristo. Amén y amén. Le doy gracias en esta noche al Señor por su amor y por su misericordia. Porque creo que a cada uno de nosotros el Señor se ha manifestado de diferentes maneras. A mi vida posiblemente se ha manifestado de una manera, pero tal vez a su vida el Señor se quiere manifestar aún de una manera más grande, más hermosa, para que usted y yo lo reconozcamos como el gran yo soy, como un Dios poderoso, porque Él quiere que nosotros entendamos cuán grande es Él, para así que nosotros no tengamos ninguna otra salida más que entregarnos delante de Él, como decía la profecía, rendirnos delante de Él, que reconozcamos que no hay otro fuera de Él. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Escuche bien, dice, al que tiene sed. Hay un dicho popular que dice que aunque usted lleve al caballo a la fuente de agua, si no tiene sed no lo puede hacer tomar. Entonces en este versículo lo que el Señor está enfatizando es, en Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él, cuando nosotros vayamos al cielo, vamos a formar parte de Él. Algunos van a ser su esposa, su amada, otros van a estar sirviendo en el templo. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice que al que tiene sed, si usted tiene sed, si usted anhela de la palabra de Dios, si dentro de usted hay una necesidad, el Señor Jesucristo quiere llenarla. El Señor Jesucristo quiere complementar todo lo que le haga falta a usted y a mí también. Y lo mejor de todo es que nosotros no podemos decir no nos alcanza o cuesta mucho, porque es gratuitamente. Y es una agua que es de la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Y vino a este mundo para hablarnos del Padre, para dar testimonio del amor que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Zacarías 13:1 dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Entonces, ciertamente el agua del Señor nos va a quitar la sed, pero de la manera que lo va a hacer es que va a empezar por un proceso de lavamiento del pecado. Porque ¿quién es el que va a subir al monte santo de Jehová? Sino el que tiene las manos limpias. Si usted en lo natural, cuando sus manos están sucias, ¿a usted le encanta con las manos todas llenas de tierra comerse un pan? No. Lo primero que hacemos con nuestros niños a veces cuando van a comer es, muéstrame tus manos. Porque a veces nos dicen, ya me las lavé. Y nos pasaba antes aquí en la iglesia que a veces
se las lavaban, se echaban un poco de agua y cuando se pasaban la mano en la toalla, ¿qué pasa? Dejan toda la mugrecita, dejan todo el sucio en las toallas. Entonces uno se da cuenta que realmente no está bien lavada. Entonces muchas veces en el mundo espiritual nosotros trabajamos de esa manera. Creemos que necesitamos poco, mientras que Jesucristo debe de ser nuestro todo. Debe de ser la fuente de vida todos los días de nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que hagamos obras buenas constantemente. Pero muchas veces el pueblo de Dios se da por vencido. O posiblemente como la medida de amor para el Señor ha bajado, considera que no es tan necesario el hacer buenas obras que estén escritas en el libro de las buenas obras, que queden escritas ahí. Se les olvida y piensan lastimosamente que Dios no los está viendo. O logra el enemigo poner dardos encendidos de que no estamos haciendo lo correcto. Mientras que el Señor lo que quiere es que sigamos adelante, que nos esforcemos, que busquemos todos los días su rostro, porque la palabra de Dios dice que el que está limpio, límpiese más. El que está sucio, ensúciese. Pero si nuestro anhelo es estar limpios, tenemos que buscar constantemente la presencia de Dios, porque Él va a ser la fuente de vida que nosotros necesitamos. Porque ciertamente el Señor nos ha perdonado. Nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo. Usted entregó su vida a Cristo. Pero lastimosamente en el camino nos ensuciamos, en el camino a veces dudamos. El enemigo nos ataca con dudas, si a veces incluso con cosas tan sencillas como que si tu oración está llegando al Señor o no. Mientras que el Señor dice que confiadamente nos acerquemos al trono de la gracia, porque si ya está escrito, las cosas que están escritas son como leyes. Hay leyes aquí en la tierra que porque ya están escritas tú tienes que cumplirlas. Entonces Dios es fiel, Él es verdadero y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y si Él dice que podemos acercarnos ante su presencia confiadamente, es porque Él está dispuesto a que cuando estamos en su presencia, así como usted se acercaba a su niño y le veía que tenía tierra en la cara y usted agarraba una toallita y empezaba a limpiarle, así es nuestro Padre Celestial. Él quiere limpiarnos, Él quiere que nos acerquemos para inspeccionarnos, porque a veces en el caminar diario nos podemos ensuciar, podemos cometer pecados, podemos cometer faltas, y el Señor quiere que estemos libres de impurezas. Ezequiel 36:17 dice: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Aquí está hablando el Señor que depende de la manera como nosotros actuemos, conforme sea nuestra conducta, podemos estar contaminándonos. Y por eso le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres? Porque me dio varios temas, pero le decía al Señor: Señor, confírmame tu palabra, porque si no, de aquí no paso. Y cuando el Señor decía en la profecía que Él es el que nos limpia de nuestros pecados, Él es el que quiere limpiarnos, el que está al tanto de nuestras necesidades. Entonces dije: Señor, claro que sí, tú eres fuente de vida, tú eres la fuente en la que nosotros vamos a ser descontaminados. Él es la fuente en la que nosotros podemos acudir para ser limpiados todos los días. Pero también Él es la fuente para guiarnos en qué clase de conducta debemos de tener cada uno de nosotros para poder agradar a Dios. Porque ese es nuestro propósito de estar en este camino: aprender como discípulos
lo que le agrada a Dios. Y ya sabiendo lo que le agrada a Dios, conducirnos de una mejor manera. ¿Está conmigo esta noche? Isaías 1:16 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. La palabra nos insiste que debemos de lavarnos, que debemos de limpiarnos. Ahorita que estamos en una pandemia, usted ve que viene alguien de la calle y lo primero que le dice es: aquí en la iglesia, por favor, póngase desinfectante en las manos. Si llega a su casa, yo llego a la casa y corro para lavamanos y empiezo a lavarme las manos. Llegan mis hijos y antes de que toquen algo le digo: ¿ya te lavaste? Pero estamos en un mundo de pecado. Estamos viviendo en un mundo que está contaminado por malas obras. Y eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Que nosotros tomemos una decisión, porque su venida está pronta. Él va a venir de un momento a otro y nadie nos puede forzar a que quitemos las malas obras de nuestra vida. Pero con su amor, Dios quiere convencernos que nosotros seamos los que tomemos la decisión de quitar lo contaminado de nosotros y que empecemos a creerle a la palabra y que por medio de esa fe podamos nosotros hacer buenas obras, obras que estén delante de los ojos de nuestro Señor. Porque si la palabra dice: cesad de hacer el mal, quiere decir que aunque nosotros nos estamos esforzando, aunque mucha gente se está esforzando, aún se están haciendo cosas que sean consideradas malas delante de los ojos de Dios. Un ejemplo muy sencillo: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es considerado como pecado. Entonces, si la palabra de Dios, si Cristo ya nos dio, porque Cristo, por ejemplo, nos ha dado ejemplo de humildad, y a veces con una cosa tan sencilla sale de adentro de nosotros un montón de cosas que me pasó algo bien sencillo hoy en la tarde. Y estaba yo en el cuarto, y esto es orgullo, de plano que es orgullo, pero se lo tengo que decir, y se lo tengo que decir, y se lo tengo que decir. Yo mencioné Jocón en una casa, y me dice mi esposo: ¿por qué mencionaste Jocón? Los hermanos tal vez no saben qué es eso. Y le digo: ¿tú no has comido Jocón? Me dice: no lo he conocido. Pues búscalo en internet, porque sí es una comida que se parece al chile verde, amén, pero es un poquito diferente. Entonces se metió a internet, pero lo dejé ahí y me fui. Y me dieron ganas de decirle un montón de cosas en el ratito, porque dije: ¿cómo es posible que no sepa qué es Jocón? Para mí el Jocón es una comida guatemalteca típica, que yo la he comido en mi casa en Guatemala. Pero tuve una batalla dentro de mí, y la voz: es tu orgullo, por eso le quieres dejar saber a él lo que le quieres dejar saber ahorita. Cállate. Pero fue una batalla que yo quería. Era algo malo que yo fuera a decirle: mira, esta es la receta del Jocón. ¿Era algo malo? Pareciera que no, pero sí lo era, porque yo lo que estaba defendiendo era mi orgullo, que yo sí había hecho Jocón, que no era algo más lo que yo había hecho en ese momento. Pero fue una batalla. Entonces son cosas tan sencillas en las que nosotros queremos validar nuestros derechos de una manera terrenal, de una manera hasta cierto punto carnal. Mientras que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo totalmente diferente. Le dicen: tú eres rey. Y Él les dice: ¿tú lo has dicho? Él pudo haber dicho: sí, yo lo soy.
¿Quieres que te lo demuestre? No, él solamente dijo, sí, tú lo has dicho, tú lo dijiste, yo no lo dije. Entonces, él vino a conquistarnos de una manera totalmente diferente a la que el mundo nos enseña que debemos de conquistar las cosas. Él conquistó nuestro respeto quedándose callado. Pero muchas veces ese es el área que más nos cuesta, tanto a los hombres como a las mujeres. Pero a veces de nosotros de mujeres dicen que porque hablamos mucho, a veces hablamos de más, o a veces hablamos cosas que no debimos de hablar. Y la palabra dice que en el mucho hablar hay pecado. Entonces, tenemos que cesar. Cesar es detente, para, ya no hagas el mal delante de los ojos de Dios, sino escojamos poner nuestros ojos en nuestro Hacedor, nuestros ojos en nuestro Señor. Pero de la única manera que vamos a poder poner realmente nuestra mirada en Él es si agarramos la palabra y la escudriñamos y descubrimos las proezas que Dios hizo en medio de su pueblo. De las proezas que Cristo hizo, no a la manera del mundo, porque el mundo ha conquistado el respeto de la gente de otra manera, pero Cristo quiere ganarse tu respeto de una manera diferente. Y la manera que lo hizo fue agradando al Padre, glorificándolo en todo lo que Él hizo. Entonces eso nos da un ejemplo bien marcado. Y pregúntate tú a ti mismo, ¿glorificas tú al Padre con cada una de las cosas que haces? ¿O te das la palmadita diciendo, buen trabajo, hiciste buen trabajo hoy? ¿O le agradeces al Señor en la oración y le dices, Señor, wow, esta comida me quedó sabrosa, de plano que tú interveniste porque yo no soy buena para esto? Tenemos que reconocer que cada una de las cosas que nosotros hacemos son dones que Dios nos da. Dones con las que Él nos está cubriendo. Dones que Él nos quiere dar para que edifiquemos su iglesia, a su pueblo. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted podrá decir, no, yo no soy así, hermana. Mire 1 Corintios 6:11. Y esto erais alguno de vosotros. De ahí nos rescató el Señor. Porque nosotros no venimos al Señor porque éramos los mejores. Cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado porque los que fueron llamados no quisieron ir a la cena que se les había invitado. Entonces vino el dueño de la casa y dijo, vayan por los caminos y traigan al que encuentre. Entraron cojos, entraron ciegos. Ellos encontraron a todos los que pudieron y los metieron a la casa del Señor. Entre ese grupo íbamos nosotros. Y por eso es que ahora el Señor nos sigue diciendo que nos limpiemos, que cesemos de hacer cosas que posiblemente en el pasado nos tuvieron ciegos. Porque alguien que estafa realmente se ama a sí mismo porque ama las ganancias malas, pero a la vez se ama más a sí mismo que lo que puede hacer que le duela a otra persona. El que está borracho, perdóneme.
Yo desde niña, para mí alguien que estaba borracho, yo lo veía y decía, es que no puede ser que no entiendan que le hacen daño a alguien más. Y conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que hay personas que se emborrachan como un refugio a sus penas, como una salida a los problemas que tienen, pero realmente lo hacen porque están engañados por el enemigo. A nosotros el Señor, mientras nos está limpiando, nos está quitando todo engaño del corazón, todo engaño de nuestra mente, porque realmente Él quiere, Dios quiere que nosotros seamos santificados. Mire, dice, fuisteis lavados, pero fuisteis santificados. Entonces, cuando la palabra del Señor viene a nuestro ser, entra a nuestro oído, baja a nuestro corazón, Dios está purificándonos, Dios nos está lavando, Dios nos está santificando, porque quiere que lleguemos a ser así como Él es. Porque nuestro llamado es a ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Recuérdense que hay otro grupo que son hijos del maligno, hijos del mentiroso, y Jesucristo mismo les dijo a algunos: ustedes son hijos del maligno, porque las obras de él hacen. Entonces, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que empezar a hacer las obras que él hace. ¿Qué obras ha hecho en tu vida? ¿Qué obras ha hecho en mi vida? En mi vida ha hecho una obra maravillosa que se llama rodearme con su benevolencia. Lo dice la palabra. Y puedo ver su benevolencia, puedo ver cuando alguien me da su cariño. Digo yo, Señor, de veras, tal vez yo ni lo merezco, pero te ven a ti posiblemente y por eso me aman. Por ejemplo, estaba en el hospital y estaba platicando con unas personas y estuve orando por ellas y compartiendo con ellas, y le digo a mi esposo, ya hice mi grupo de apoyo aquí en Guatemala, que eran esposas de personas que estaban ahí en el hospital y que estaban pasando por el mismo desierto que yo estaba pasando. Me pude dar cuenta que el Señor me estaba trabajando conmigo, estaba quitándome el miedo de acercarme a un enfermo y decirle: usted necesita a Cristo Jesús, y usted lo necesita porque usted no sabe si va a salir de la operación a la que va a entrar. Usted lo necesita. O darme cuenta de que había un joven ahí y me dice: fíjese que yo estuve en coma por mucho tiempo. ¿Y qué lo hizo salir de ese coma? Fíjese que yo oía una voz que decía mi nombre, y en la visión que él tuvo se le acercó un personaje y le dijo: vente, y le tomó de la mano, y cuando abrió los ojos su mamá estaba orando a sus pies. Entonces pude tener esas experiencias, pero muchas veces nosotros dejamos de pasar esas experiencias porque hay momentos, perdóneme, que nos volvemos egoístas. Porque yo pude haber llegado al hospital como muchos lo hacían, llegaban, veían a su enfermo y como que no conocían a nadie, se salían, se iban a comer y hasta la hora otra vez de visita volvían a regresar. Yo llegaba, oraba por mi papá, adoraba con él, le hablaba del Señor, le daba profecía, le explicaba de la manera que el Señor lo estaba esperando y me ponía a hablar con él, y de ahí me ponía a orar por otras personas. Y de ahí me quedaba allá afuera. Es increíble cuando usted está afuera y ve la necesidad de las personas, ve los grupos llorando y usted se acerca a hablar con ellos. Y hay personas, recuerdo cuando estuvo Pablo en el hospital, gracias a Dios había una casa donde nos dieron donde estar. Platicando con una familia, me dice: nosotros nos quedamos ahí en el salón de la emergencia todas las noches. Y a mí se me hizo un nudo. Dije: yo no tengo casa, si no yo les daba dónde. Y empecé a platicar con ellos de las necesidades y de las luchas que ellos estaban pasando. No podía darles dónde estar, pero la palabra que estaba sembrada en mi corazón sí se las pude dar. Y el abuelo de ellos estaba en la cama que estaba a la par de mi papá. Entonces
podía tener esa oportunidad de orar por mi papá y con la misma, porque se suponía que no podía estar uno con dos enfermos, con la misma darme la vuelta y orar por el otro y luego ya volverme para el otro lado para que las enfermeras no se dieran cuenta. Entonces, de la misma manera, Cristo vino y dijo que los que necesitan al Señor son los enfermos. Nos alcanzó porque habían áreas en nuestra vida que estaban enfermas, que tal vez ahorita vemos y decimos, ya fuimos justificados en el nombre del Señor, y Él nos está justificando constantemente. Y el Espíritu de nuestro Dios ya está dentro de nosotros, está morando dentro de nosotros. Pero Él quiere estar de una manera más intensa dentro de tu corazón. Quiere que tú lo sientas latente, que tú tengas experiencias con Él. Porque hay personas que mantienen muchos temores, que mantienen muchos miedos. Y a veces a nosotros nos cuesta llegar a testificarle a alguien que Dios es poderoso. Entonces me di cuenta que esa prueba que yo estaba viviendo era para quitarme ese miedo. Para que así como yo había creído en un Dios todopoderoso, otras personas también lo creyeran. Que así como yo tenía la esperanza que mi Padre yo lo voy a volver a ver otra vez, porque Dios es fiel y su palabra dice, cree tú y toda tu casa serán salvos, y yo la he creído. Entonces podía transmitir esa esperanza a otros. No podemos ser egoístas de quedarnos con solo nosotros con la esperanza. Nosotros tenemos que transmitir si queremos realmente ser justificados en el nombre de Cristo. Tienes que conocer al Dios de la gloria de una manera personal para que así puedas alcanzar a los demás. Pero si tú no lo conoces personalmente, perdóname, no vas a poder transmitirlo. Porque si tú eres una persona que tiene muchas heridas en su corazón, ¿cómo puedes decirle a los demás, Dios es un Dios sanador? Primero, tienes que dejar que el Señor sane tus heridas. Que Él ponga ungüento a tu corazón. Que Él te dé el vino, el gozo. Y ese vino es maravilloso cuando tú te das cuenta que Dios tiene cuidado de cada una de tus necesidades. De cada una de tus necesidades. Él ha tenido cuidado de cada una de mis necesidades. Y sé que la va a seguir teniendo. Proverbios 14:27 dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Para evadir los lazos de la muerte. Me llamó mucho la atención esto, porque siempre nos dicen que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero al leer esto que dice que Él es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte, puede darme la certeza de que el día que yo parta, yo voy con Él. Porque mi pacto es con el Dios de la vida, no es con el Dios de este mundo. Y a eso quiere el Señor que lleguemos, a esa estatura, una estatura que tú decidas servirle totalmente en lo que haces al Señor. Que en cada una de las cosas que tú estás haciendo lo estés glorificando. Porque cuando tú estás alabando a Dios, tú estás glorificándolo. Cuando tú le estás entregando la palabra del Señor a alguien, tú lo estás glorificando. Cuando tú intercedes por alguien, tú glorificas al Señor. Hace años que alguien me decía que el Señor iba a conceder todas las peticiones de mi corazón. Yo recuerdo el listado que le puse al Señor. Y en mi listado habían caras. No eran cosas, eran caras de personas, de cosas que yo le estaba pidiendo al Señor para su pueblo. Y ahora que veo que el Señor me las ha contestado, glorifico el nombre del Señor. Veo
cuán cierta es su palabra, de que si yo me deleitaba en su palabra, Él iba a conceder todas las peticiones de mi corazón. ¿Te deleitas tú en la palabra de Dios? Porque el temor del Señor lo que va a hacer es mantener a la muerte lejos de ti. A los lazos de la muerte no te van a poder atrapar. Porque el temor de Dios es como un faro que te va a guiar a no hacer cosas indebidas, a no hacer obras malas, a no tener una conducta que le desagrade al Señor. Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y lo hemos cantado. Había un canto antes que decía que era una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, el agua del Señor nos va a limpiar, el agua del Señor nos va a purificar, nos va a santificar. Pero mire, a mí me emociona. No me emociona, sino me llena mi corazón al ver que diga, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Aquí están llevando al cristiano a una etapa diferente. Primero, Él es nuestra fuente de vida. Pero si nosotros moramos en Él, si nosotros tomamos realmente esa agua, es como que usted ¿ha visto esas fuentes que tienen varias secciones? Que usted pone el agua en la de arriba y corre para la segunda sección y luego corre a la otra y corre a la otra. Yo me imagino de esa manera, porque dice que seremos una fuente de agua nosotros también. Si nosotros tomamos la verdadera agua del Evangelio, si nosotros tomamos la palabra de Dios como algo que apaga nuestra sed, que llena nuestras necesidades, entonces nosotros vamos a ser parte de esa fuente. Vamos a ser una fuente de agua, y agua que va a saltar para la vida eterna. Yo me imagino, yo tengo buena imaginación, yo me imagino ser parte de esa agua. Y esa agua que ha visto las cataratas que llegan, por ejemplo, la catarata del Niágara. ¿Usted ha visto las fotografías? A mí me fascina de ver la manera en que cae el agua, pero usted no ve que cayó y se hundió, sino que se ve, en los videos se ve cómo se levanta como gotitas para todos lados. Y la gente que va en los barcos abajo, he visto en los videos que van cubiertos, porque si no se mojan en esa agua. Entonces el Señor de esa manera quiere que nosotros seamos una fuente de agua viva, que todo aquel que esté cerca de nosotros se moje, se llene de la presencia del Señor, que cuando tú estás hablando con ellos se den cuenta que el Dios de la gloria mora en ti, que el Dios de la gloria mora en mí, que ya no somos nosotros los que hablamos, sino que es Dios el que les quiere dar a ellos esperanza, el que nos quiere dar a nosotros esperanza todos los días de nuestra vida, el que quiere que ya no nosotros nada más decíamos cosas de este mundo, sino que lo más importante para nosotros sean las cosas del futuro, pero las cosas del cielo, no de este mundo. Zacarías 12:15 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y lloran por él como se llora por un primogénito. ¿Cuántos de ustedes han llorado por un hijo? Porque muchas veces nosotros oramos por otras personas, pero cuando nos toca orar por un hijo, santo Dios, aunque tengas 5, aunque tengas 10, duele de la misma manera lo que le está pasando al hijo de uno.
Imagínense, de esa manera Dios quiere derramar su espíritu de gracia, su espíritu de súplica sobre la vida de cada uno de nosotros. Y si ese espíritu está en nosotros, es cuando nosotros lo vamos a ver, vamos a conocer realmente que Cristo fue traspasado por amor de nosotros. Porque cuando tú te das cuenta que Cristo se sacrificó por ti, que dio su vida por ti, que sufrió sin merecerlo, y el ejemplo de quedarse callado, y todavía así cuando se burlaban de él, tomar las leyes y asentarlas y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero solamente lo vamos a poder lograr si el Señor derrama sobre la casa de cada uno de nosotros un espíritu de gracia y de súplica. Salmo 51:2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Realmente yo no sé cómo usted ora, yo no sé cómo usted se acerca al Señor, pero realmente se lo has dicho al Señor desde adentro de tu corazón, que te lave, pero que te lave por completo. Porque a veces nosotros creemos que tenemos buenas cosas, que tenemos buenas obras, pero aún nuestras obras debemos de pedirle al Señor que las lave. Porque realmente si nosotros hacemos las cosas porque nosotros creemos solamente que le agradan al Señor, puede ser que no están escritas en el libro de las obras. Porque las buenas obras que van a estar escritas en el libro de las obras son aquellas que hayamos hecho porque el Espíritu Santo nos dijo que las hiciéramos. ¿Está conmigo? Pero imagínense, la palabra dice: límpiame de mi pecado. No dice: Señor, mira, es cierto, estamos llamados a interceder por los pecados de nuestros antepasados, por los pecados de nuestros padres. Estamos llamados a interceder si vemos que alguien no puede salir de un pecado para que el Señor lo libere. Pero tenemos que empezar por casa. El juicio empieza por casa. Entonces debemos de juzgarnos a nosotros mismos y acercarnos al trono de la gracia y decirle: Señor, límpiame, porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que a Él le agrada, que nosotros nos dispongamos a estar más limpios. Tal vez ya tú piensas que estás un 99% limpio. Y hay un sticker que yo he visto en los carros que dice 99% santo. Pero a un lado dice: pero ese 1%, y lo deja a uno que empezar. Porque para el Señor, Él quiere que nos entreguemos totalmente y que reconozcamos que las faltas que cometemos, nosotros las cometemos. Porque es diferente cuando, por ejemplo, que hubiera dicho: no, ese es mi esposo, cómo se pone a pelear conmigo, las cosas que me dijo, en lugar de decir: no, Señor, perdóname. Fue mi orgullo el que me hizo sentirme de esa manera. De la misma manera, ¿reconoces tú que es necesario que Dios limpie tu pecado? Porque es importante. Y no que vivamos como Adán y Eva. La mujer que me diste me hizo pecar. Y decía el apóstol, lo tenía Dios Paredes, la mujer vio para atrás, vio a la serpiente y dijo: la serpiente me engañó. Y decía que la serpiente había visto para todos lados y no encontró a quien echarle la culpa. No podemos vivir en un mundo de echarle la culpa a todo el mundo. Tenemos que cambiar esa conducta, porque a veces nos la sembraron cuando éramos niños. Tal vez veíamos que nuestro hermano nos echaba la culpa a nosotros, o nuestra hermana nos echaba la culpa a nosotros para que a ellas no les pegaran. Y en muchas casas pasa eso. Siempre el chiquito lo hizo.
O siempre al que consienten y que saben que no le van a pegar, le echan la culpa. Pero delante del Señor, a todos nos ama por igual. Y Él no quiere que te eches la culpa para castigarte, sino que reconozcamos lo que está mal en nuestros corazones para Él poder limpiarnos. Mire cómo dice esta versión: que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Entonces nuestra alma es lo que más necesita estar limpio, porque muchas veces nosotros tenemos mucho cuidado con nuestra ropa, que no se vaya a ensuciar, que los zapatos para algunos tienen que estar perfectos, bien lustraditos, que la corbata quede bien rectecita, porque hay personas que son bien delicadas en esas cosas. Que el pelo no se le salga, pero ni un pelito. Como decía alguien, es que te tiene que quedar bien lambido, me dijo. Le digo, ¿qué es eso? Que me quede, pero bien pegadito todo el pelo. Ay, Dios, qué raro la palabra. Pero cambian. Que Dios quiere que hagamos cambios, que arranquemos de nosotros, que quede limpia de nosotros toda malicia. Malicia es una manera que hay personas que están buscando a veces su beneficio, o a veces están buscando la manera de culpar a otras personas. Pero en especial nos está diciendo que, aquí dice que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame. En la otra decía lávame. Esta dice purifícame. Porque si nuestras manos están puras, santas, entonces veremos al Señor. La otra versión dice, lávame bien de mis iniquidades, purifícame tú de mis delitos. Me llama la atención que esta versión diga, lávame bien de mis iniquidades. Aquí yo veo el anhelo de alguien que le está diciendo al Señor, lávame más, lávame bien. Cuando nosotros decimos, lávame bien, quiere decir que tú todavía te das cuenta que hay una manchita y que quieres que sea el Señor el que te la quite. Porque, por ejemplo, en Guatemala, cuando se lava la ropa blanca, recuerdo que mi mamá tenía un piedrín, le llamaba a ella, y no quedaba bien limpia, le echaba bastante jabón y la ponía a solear ahí. Ya que estaba bien asoleada, venía y la lavaba bien. Porque lo que ella quería era que quedara bien limpio. Pues de la misma manera, el sol de justicia tiene que alumbrarnos a nosotros. El sol de justicia es el que tiene que estar sobre nosotros, para que no habiendo tinieblas, nosotros nos demos cuenta si hay algún delito aún en nuestra vida. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, la otra fuente de descontaminación, la otra fuente de liberación, de renovación, de regeneración, es el Espíritu Santo. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que nos hable, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? Estamos ahorita en una época en la que el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere restaurarte, quiere que la palabra que tú ya escuchaste durante años se haga vida en tu corazón, se haga vida para que tú entregues vida a otras personas. Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. De eso quiere el Señor. Quiere purificarnos de obras muertas, porque muchas veces nuestra conducta es porque todo el mundo lo hace. Y a veces, por ejemplo, hay personas que buscan quedar bien con alguien y no, perdóneme, le decía a mi esposo, hemos pasado muchas cosas, nos hemos esforzado y nos recordábamos de algo que pasó y lo que había pasado ese día y la manera que nosotros reaccionamos. Y cuando él me estaba recordando esas cosas, le digo, recuérdate que la palabra de Dios dice que si haces tú algo para alguien y no te lo agradecen, Dios te lo va a agradecer, Dios te va a recompensar. Pero si tú haces algo para que te lo agradezcan y te digan en ese momento, gloria a Dios, qué bonita la hermana, qué tan linda y qué bueno que se agradezcan. Pero dice la palabra que esa va a ser toda nuestra recompensa. Yo prefiero, le decía a mi esposo ese día, que mi recompensa venga de Dios. No esperemos la recompensa de los hombres, sino que nuestra recompensa venga de nuestro Señor, porque ha sido la sangre de Cristo la que nos ha limpiado, porque es la sangre de Cristo la que tú le has presentado a otras personas. Entonces, gloria a Dios si alguien se da cuenta del esfuerzo que tú hiciste, pero si no, un día el Señor se los va a dejar saber. Pero en especial que hayan visto a Cristo, que han visto, y esa es mi petición, que si nosotros hicimos algo bueno, que ellos se han dado cuenta que fue porque Dios tuvo misericordia de ellos. Y si nosotros hacemos buenas obras es porque ya Dios tuvo misericordia antes de nosotros. Porque si Dios ha tenido misericordia de ti, tú también estás llamado a tener misericordia de otras personas. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el Señor que quiere rescatarnos, el que no tenía mancha. Él es el primogénito de los muertos, porque nadie podía salir, estaba escrito que nadie podía salir del lago de fuego, nadie, pero el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, lo hizo resucitar para él ser el primero entre muchos. Primogénito es que él fue el primero, ahí no fue el unigénito, sino que nos dijo, yo voy primero y venzo a la muerte para que así más adelante ustedes no tengan que ir ahí. Él se presentó y ahora dice la palabra que el Espíritu que lo resucitó a él nos va a resucitar a nosotros. Pero solamente si nosotros permitimos que la sangre de Cristo nos limpie de pecado. Solamente si permitimos que la palabra del Señor haga el trabajo para la que está, para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos, pero sobre todo para liberarnos del pecado. A eso vino Cristo Jesús. Porque quería que tú gozas del pecado, porque quería que yo gozara de la libertad que el pecado antes nos tenía atrapado. El Señor sabía que el pecado nos había encadenado de una manera que no podíamos ser ni nosotros mismos. Porque cuando tú has pecado, perdóneme, cuando uno de sus niños quiebra algo en su casa, podemos decir, eso no es un pecado, ¿verdad que no?
fue un accidente tal vez, ¿se acerca confiadamente a usted? Usted lo llama y le dice, ven para acá. No quieren acercarse porque saben que hicieron algo malo o algo que no fue lo mejor que pudieron haber hecho. Porque si se quebró fue porque estaban haciendo algo que no debían de hacer. Entonces usted lo llama y le dice, ven. No. Y más cuando la mamá tiene el brazo aquí atrás. Ven, te estoy diciendo que vengas. No, le dicen a uno. Pero el Señor no es de esa manera. El Señor te llama con lazos de amor para que te acerques a Él. Porque si te has lastimado, Él quiere sanar tus heridas. Si estuviste atrapado en el pecado, lo que Él quiere es romper todas las cadenas. Si ha quedado mancha en nuestro ser por el pecado, Él quiere limpiarla. Si tal vez ya fuimos limpios, pero no somos puros totalmente, entonces Él quiere purificarnos, porque Él quiere que moremos con Él por el resto de nuestros días, que lleguemos delante de Él, porque la que se casa con el Señor primeramente tiene que amarlo con todas sus fuerzas. Tiene que tener un corazón agradecido de que Cristo le liberó de sus pecados. Se acerca a la Magdalena y está llorando. Yo no he visto a nadie llorar de esa manera. De la manera en que con sus lágrimas lavar los pies de alguien quiere decir que fueron bastantes lágrimas. Porque 3, 4 lágrimas que derramemos no va a lavar los pies de alguien, ¿o sí? Aún si usted junta las lágrimas de muchas veces, tal vez no sean suficientes, pero dice que ella derramaba sus lágrimas, pero porque ella se dio cuenta que Cristo la había liberado del pecado, había echado fuera demonios de su ser. Ella era algo limpio, era algo puro ya. Y aunque la gente todavía la juzgaba por su pasado, Cristo no la estaba juzgando. Cristo, cuando le dicen si supiera, porque uno de los comentarios fue, si supiera qué clase de mujer le está tocando los pies, no la dejaría. Estaban criticando al Rey de la Gloria, estaban diciendo realmente no es un profeta. Y él le dice al dueño de la casa, para que todos escucharan, vine a tu casa y no me ofreciste agua para limpiarme los pies. Mas esta mujer no ha parado de besarme los pies y ha lavado mis pies con sus lágrimas. El que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Yo no sé cuánto te ha perdonado el Señor a ti. Yo sé que a mí me ha perdonado muchas cosas. Y sé que a diario, faltas que yo hago, Él está dispuesto a perdonarme. Y su amor es eterno como para seguirte perdonando, pero solamente puede perdonar lo que tú le pidas perdón a Él. Lo que tú, así como el salmista, puedas reconocer que tienes la necesidad de esa limpieza. El salmista dijo, purifícame. La palabra de Dios nos da el ejemplo de que busquemos ser purificados, el ejemplo de que busquemos la santidad, el ejemplo de que Él tiene el poder para liberarnos de todo pecado. La palabra nos muestra que Él es el refugio que nosotros necesitamos. Muchas veces podemos juzgar a otros por sus errores. No nos pongamos en ese punto. Solo Dios sabe la necesidad que cada persona tiene. Vengamos a la fuente de vida, porque Él es la fuente de vida.
que quiere purificarte. El altar está abierto. Si tú estás en tu casa, híncate donde tú estás y dispón tu corazón para que Cristo te limpie, para que Cristo te purifique, para que Cristo te lleve a la estatura de ser santo, como nuestro Padre que está en los cielos es santo. No es tiempo para buscar culpables de lo que hicimos o que nos hicieron hacer. No es tiempo de ocultarnos en es que ellos tuvieron la culpa. No, es tiempo de pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho. Es tiempo de reconocer que nosotros faltamos, que tal vez no tuvimos las fuerzas para permanecer. Es tiempo de pedir perdón, porque si pedimos perdón es como nos vamos a poder levantar y levantar nuestros ojos para ver a nuestro Señor, para ver que fue su sacrificio perfecto el que nos está limpiando, el que nos está purificando, que Él es el que nos ama, que Él es el que ama tu alma, porque Él es el que ama mi alma. Y no hay otro santo como Él. No mereciéndolo, entregó su vida por nosotros. Vino a este mundo para ser fuente de agua viva. Pero ahora quiere que tú seas también esa fuente. Esa fuente que le pueda dar a otros esperanza, que pueda llevar esa esperanza que hay un Dios de la gloria que le ama, que no está solo, que así como tú no estás solo, sino que Él va delante de ti como poderoso guerrero. Él puede ir delante de todos tus amigos, delante de aquellos que te conocen. Lávame, renuévame y restáurame, Señor. Dígaselo al